¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal, espero que estén muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora es cómo hacer respaldos de las bases de datos, cómo extraer la información y montarla de nuevo. Lo vamos a hacer en diferentes interfaces gráficas del administrador de MariaDB, que vendría siendo lo mismo que MySQL. ¿Para qué nos sirve esto? Pues nos puede servir como mantenimiento, es decir, en caso de que haya o exista un error crítico, poder levantar la base de datos de un día anterior y así existe menos pérdida de información. También nos sirve para el mantenimiento del día a día, para levantar bases de datos de prueba y ahí hacer todas las pruebas necesarias. Y bien, pues para exportar una base de datos o sacar respaldo con phpMyAdmin, tenemos aquí pues lo que viene siendo esta base de datos, que nomás tiene una tabla que se llama perfiles. La seleccionamos aquí y aquí arriba nos dice que estamos en POS, la base de datos POS. Vamos a acercarlo más para que lo vean. Ahí está. Entonces nos vamos aquí a exportar, dice cargando y aquí dice exportando tablas de la base de datos. Simplemente le damos aquí en continuar y aquí está el archivo. Si lo abrimos, lo podemos abrir con bloc de notas. Aquí viene pues lo que viene siendo la tabla, el create table, y también viene el insert into y es toda la información. Ahora si la queremos levantar, vamos a eliminar esto, esta base de datos. Nos vamos aquí a la base de datos, operaciones, eliminar base de datos, la volvemos a crear, le ponemos aquí el nombre POS y lo podemos dejar aquí UTF-8 general, aunque les recomiendo usar la intercalación de origen. Y bien, nos vamos aquí a importar, elegir archivo y escogemos el último que generamos. Le damos aquí y luego abrir y ya pues le damos acá en continuar. Aquí está continuar y ahí se creó pues la tabla con su información. Y bien, también lo pueden hacer con HeidiSQL. Por ejemplo, estamos aquí en HeidiSQL, nos vamos a conectar a este puerto que viene siendo otra instancia, no es la misma de hace un momento. Le damos a abrir y aquí ya teníamos anteriormente la base de datos POS. Igual le podemos poner aquí para exportar, le damos aquí en POS, exportar base de datos como SQL, le damos aquí y nos aparece esta herramienta. Nos dice exportar base de datos, le vamos a dar en suprimir y crear. Esto es para que si existe la base de datos, la elimine y la vuelva a crear. Si no le ponemos esto y existe, va a marcar error, pero pues lo activamos igual con las tablas, reemplazar datos existentes y lo guardamos en esta ubicación. Le damos exportar y listo, ya se creó el archivo en el escritorio, que vendría siendo este. Aquí igual está la tabla y aquí la diferencia es que aquí dice eliminar base de datos si existe y le pone el nombre de POS y luego le pone create database si no existe, y aquí está la intercalación. Vamos a intentar levantarla. Lo que va a hacer es que va a eliminar la ya existente, que vendría siendo este. Así que nos vamos aquí en archivo, cargar archivo SQL, o también puede ser aquí en ejecutar archivo SQL. Seleccionamos este y le damos abrir. Nos sale realmente desea detectar la codificación de archivo, le damos que sí y listo, ya se corrió todo el archivo y aquí está, ya se ejecutó más bien. Y pues ahora cómo hacerlo desde la consola. Es muy simple, nomás nos vamos aquí al CMD y nos vamos a posicionar en la carpeta SAM MySQL bin, que es donde está el MySQL DOM. Ahí está, le ponemos cd c2.sam. Esta pues es la ubicación donde yo lo instalé. Nos ponemos aquí y ahora sí corremos el comando, que en mi caso pues viene siendo, vamos a correr para que respalde las rutinas, triggers y todo lo demás. Le ponemos el default character, que es la intercalación, -u, y el -u viene siendo el usuario. Vamos a acercarlo, -u root
y la base de datos pues es post, y le ponemos mayor que para mandarlo a la carpeta respaldo y al archivo respaldo SQL, y ahí se mandó. Si nos vamos acá al C respaldo, aquí está el archivo. Ahora que sigue, cómo levantar la base de datos desde aquí, desde consola. Es muy simple, nomás pues le escribimos MySQL -u root, que es el usuario, por eso le ponen -u aquí, luego la base de datos y le ponemos menor que. Es diferente, aquí le pusimos mayor que porque es salida, y aquí va a ser como entrada, y le vamos a correr el archivo de respaldo.sql, le damos enter y ahí ya corrió todo el archivo, que prácticamente es borrar y crear otra vez la base de datos. Y bien amigos, pues espero que les sirva. Para que les expliqué en modo comando, es porque en la próxima publicación y video vamos a mostrar cómo comprimirlo y hacer automáticamente los respaldos. Saludos y espero que estén bien. No olviden comentar y suscribirse. Adiós, fierro pariente.